de llegar a Europa. Porque tú no te vas a pegar un vuelo de 21 horas. Es imposible. Guay. A ver, ¿me oye? ¿Están ahí? ¿Me oyen? Sí, profe, sí se escucha. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas. Ok, hola, ¿cómo están? 1, 2, 3, 4, 5. Buenas. Son 7 ahorita. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Bueno, la sesión de esta mañana no sé qué pasó, pero no la pude bajar, no sé, no la pude grabar. Ahorita sí se ve aquí que está grabándose. Porque este recuadro que sale de arriba no salía esta mañana. Ajá, bueno, entonces cuéntenme qué dudas tienen por allí. No te van a estar. Ahora sí sale lo de grabando aquí, la flechita aquí. Real está arriba de Australia. Hay alguien que está hablando durísimo por ahí. Si hay ruido por allá, traten de cerrar el micrófono para que no entre ese ruido aquí. ¿Les parece? Sí. Okay. No sé por qué tengo que ya, no sé tengo alguien en sala de espera. Ajá. Yo no lo he puesto en sala de espera ni nada de eso. No sé por qué me sale esa
relación. Hola, Wilmary. Ok. Ya somos 10. Que vamos a ver qué más está por ahí. Buenas noches. Ya somos 13. Alguien me habla aquí en el chat. Profe, ya va que se me olvidó activar el audio. Ah, ok. Abajo, De concretarme. ya activaron el audio. Oh, Yes, yes. Sí, profe. Sí. bueno, somos 13. Alguien me escribe en el chat. Profe, estoy aquí presente, tengo gripe, no podría hablar. No importa. ¿Qué prefiere, Galera? Cuéntenme, ¿alguna duda con relación al trabajo que tienen que entregar este viernes? Profe, yo tengo una duda. Ah, cuéntame.
¿Será que es posible que me pueda explicar cómo hacer la matriz FODA? Porque eso me tiene un poco confundida. Ah, ok. Una buena pregunta. Bueno, fíjate, la matriz FODA tiene 4 aspectos que son las fortalezas que debe tener el área de estudio para desarrollarse como área urbana, ¿verdad? Las oportunidades que a lo mejor esas mismas fortalezas le dan para ese desarrollo, debilidades que algunas zonas son vulnerables y no pueden ser desarrolladas. Vamos a poner ejemplo. Y amenazas es que hay algo que puede hacer que se deteriore el área urbana. Por ejemplo, una fortaleza que casi todas las áreas urbanas tienen hoy día, son sus avenidas, son sus conexiones. Esa es una fortaleza. La otra es que las edificaciones sean, que mantengan con calidad, que no sean deterioradas y que se utilicen para lo que están construidas. Esa es una fortaleza. Otra fortaleza es que encontremos bastante vegetación o que las áreas recreacionales o deportivas funcionen y ofrezcan el servicio. Otra fortaleza que puede tener un sector es que, por decirle, que tenga una buena accesibilidad, que se pueda la gente movilizar de un sitio a otro. ¿No la viste en la plaza? ¿Cómo? En la plaza, mira, le ves la boca. Yo le viste una vez. Sí. No escucho bien lo que me preguntaron. Ok. Eso es bastante ya. Eso es lo que, más o menos lo que quiere decir que es la fortaleza, o sea, que el centro poblado o que la cosa que estamos estudiando esté preparada y tenga las suficientes bases y las suficientes alternativas para que se desarrollen las cosas que se deban desarrollar. En este caso estamos hablando de un área urbana. Entonces, como es un área urbana, que el área urbana esté preparada, que tenga las suficientes condiciones para que se desarrolle allí la actividad que se debe desarrollar. O sea, que la gente viva en residencia y que vaya a su trabajo, haya un centro de trabajo, que haya avenidas, ¿verdad? Que le permitan trasladarse, que hayan los equipamientos urbanos, o sea, que esté la escuela, que esté el centro asistencial, que esté el área recreacional, todo eso le brinda fortaleza. ¿Ok? Oportunidades es que de repente hay terrenos vacantes, entonces son oportunidades para construir cosas adicionales. ¿Ok? O que, por ejemplo, una edificación pueda servir para otro uso. Por ejemplo, que esté abandonada esa edificación, a lo mejor es una amenaza o a lo mejor es una debilidad, ¿verdad? Pero se brinda una oportunidad porque si la mejoramos, si la rescatamos, puede allí darse una actividad que la gente la requiera. ¿Me explico? Sí. Por ejemplo, a lo mejor hay unas zonas de rancho a los alrededores, unas zonas anárquicas, entonces esa zona bonita que tiene muchas fortalezas se ve amenazada con la delincuencia producto de esta zona que es anárquica. Pero a la vez esa zona anárquica, ¿verdad? Tiene la oportunidad, brinda la oportunidad de que si nosotros sacamos a estas personas y las llevamos a unos sitios mejores o hacemos un planteamiento urbano donde a estas personas, ¿verdad? Vamos
haciéndoles sus viviendas, unas viviendas adecuadas y poco a poco las vamos a ir reubicando en la misma zona, pero con viviendas adecuadas, eso es una oportunidad que le brinda esa zona que en un momento determinado era una amenaza, ¿verdad? Para que la zona completa se vea mejor afectada, ¿ok? Entonces, Ok. hay cosas que de repente son amenazas, pero que de repente pueden pasar a ser oportunidades, ¿verdad? Que puedes tener para el desarrollo de una determinada región. En este caso hablamos de la región porque estamos hablando de una zona urbana. Aquí me dice alguien que no escucha. Rengel dice que no escucha. No sé qué decirte porque De repente tiene el micrófono desactivado. y tienes que déjame ponerle aquí. Es que no me escucha a mí una cosa, que no me escucha. Dice que tengo que hablar más alto. O pegarme aquí de la computadora porque el micrófono lo tengo aquí abajo. Bueno, con eso explico lo que es la parte de fortaleza, o sea, lo que es la matriz. Entonces, claro, uno hace una matriz porque uno debería cruzar, ¿no? Uno debería cruzar, bueno, esta zona tiene esta fortaleza, pero de repente esta fortaleza le representa a la zona una debilidad. Le voy a dar el caso. En San Bernardino, en Caracas, hay un gran centro médico. Ese gran centro médico requirió en su momento una cierta cantidad de equipos, ¿verdad? Y de exámenes de especialización, que la gente iba a otro lado a hacerlo. A alguien se le ocurrió colocar los servicios cerca de el clínico, de ese hospital. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Comienza a darse un proceso de invasión-sucesión. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, que comienza a desaparecer un uso en función de otro. Entonces, lo que era una fortaleza por ser un centro médico importante en la zona, comienza a ser una amenaza para el área residencial, porque también comienza el ruido de las ambulancias, entonces hay gente que vive en la zona y pónchale una ambulancia cada ratito entrando en el centro médico, hace que la gente pierda calidad de vida, ¿verdad? Entonces, eso comienza los apartamentos se comienzan a convertir en oficinas o en pequeños consultorios para otros médicos que a la vez esos médicos atienden en el centro médico. Entonces ya el uso residencial en algunos edificios comienza a desaparecer. Y cuando quieras acordar, ¿verdad?, qué es lo que ha pasado, San Bernardino se convirtió en un sitio que en Caracas es prácticamente un polo asistencial, porque allí está no solamente el centro médico, sino que también está el Hospital de Clínicas Caracas o Clínicas Caracas. Y una serie de consultorios y actividades relacionadas con la parte asistencial, como radiografía, resonancias, y cualquier cantidad de laboratorios que brindan otra oportunidad y quizás a lo mejor más barato que lo que en el centro médico se puede conseguir. ¿Me explico? Entonces, igual pasó en esa misma zona con los colegios.
Hay algunos grandes colegios, por ejemplo el Tirso de Molina, otros grandes colegios. Entonces, claro, en Caracas existe una gran movilización de alumnos. Entonces, los padres llevando a los hijos a esos colegios, la zona se convierte en una, digamos, en un sector atractivo donde comienzan a aparecer en casas otros colegios, ¿no? Entonces, el ruido de los niños, el timbre del colegio, el timbre del recreo, la entrada y salida de carros hacia la zona, hace que el uso residencial se vaya en función de esa actividad educativa. Entonces, lo que de repente para la gran ciudad representa una fortaleza, en el sector es una amenaza, porque entonces el uso residencial se ve amenazado por el otro que lo está desplazando. ¿Ok? Esos son unos ejemplos que se ven aquí, inclusive aquí en Puerto Ordaz hay urbanizaciones que son cerradas y ustedes también lo deben padecer. Hay urbanizaciones que son cerradas, entonces para entrar a un colegio, como los colegios no están sectorizados, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí, profe. Ajá. Sí, profe. Como las urbanizaciones están cerradas y los colegios no están sectorizados, ¿qué pasa? Las personas que vienen de afuera de esas urbanizaciones tienen que entrar dentro de la urbanización a dejar al niño. Entonces, ¿qué es lo más correcto? Es lo que hemos vivido ahora y es lo que, una de las cosas que tienen que ustedes aprender en los nuevos diseños que van a hacer a partir del segundo corte. Que los liceos, los comercios, las canchas deportivas, los parques infantiles, no los podemos meter dentro de la urbanización cerrada, sino que esos son usos que tenemos que compartir con otras urbanizaciones o con otra parte de la ciudad que vienen de otros lugares. ¿Ok? Porque ¿qué amenazamos ahí? El uso residencial. Entonces la tranquilidad, que el papá salga temprano y agarre su carro y se vaya tranquilo y salga por la puerta o la alcabala del sector, ¿verdad? Y se encuentre que está fluida porque hay un montón de alumnos que otros padres traen hacia la zona, entonces colocándolos de una manera adecuada que pueda compartirse sin que se vea afectado el niño, digamos el preescolar. El preescolar es un ciudadano, es un niño que tampoco puede estar en una gran avenida, ¿verdad? Pero sí puede estar ubicado en las periferias de la urbanización de manera tal de que las madres que están dentro de la urbanización lo puedan llevar a pie y que los padres que vienen de otros sectores puedan dejar a los niños allí sin ningún peligro. ¿Ok? Entonces, hay aspectos dentro del área urbana que hoy en día los evaluamos, no están bien. O sea, a la luz del hoy, no están bien. Y lo que hablábamos esta mañana, que estas ciudades ahorita funcionan perfectamente. ¿Por qué? Porque si somos 6 en casa, con la cuarentena están saliendo 2 personas para afuera, mientras que los otros 4 están metidos dentro de casa. No hay colegios. Entonces, el tránsito de las calles no es el mismo que hace 8 o 9 meses atrás, ¿ok? Que era, por ejemplo, aquí en Puerto Ordaz, la avenida principal no se podía salir por el semáforo, entonces había que irse por un atajo, por otras urbanizaciones de aquí, para poder llegar a los colegios. Ahora no. Ahora salimos a la hora que queramos por el efecto de la cuarentena. Entonces, si evaluamos la ciudad, parece ideal. ¿Ok? Pero, Parece profe, ideal. Entonces, nosotros ahora, cuando planteemos el desarrollo,
tenemos que planteárnoslo como que si la ciudad estuviera caotizada, o sea, como que si, cónchale, mira, no hay una buena conexión entre un sitio y otro, para poder hacer este ejercicio que estamos haciendo, que es el de rediseñar esa área urbana que ustedes están analizando ahorita. ¿Se comprende? ¿Sí? Sí. Sí, Ok. sí, profe. ¿Alguna otra duda con lo que van a entregar? Es decir, que nosotros tenemos que evaluar las vías como si estuvieran así antes de la cuarentena, que el fluido sea constante. O sea, hay días que cuando no estaban en cuarentena, las vías se utilizaban para que pasara el transporte público y para que pasara digamos, el acceso local. Vamos a suponer que aquí en esta urbanización, en la avenida principal, que es de acceso local, antes pasaba un transporte público. Pero como ese transporte público ahora no accede a la gasolina, entonces vuelve la calle a tener su función de local, de vía local. ¿Comprenden? Ok, ¿Qué pasa, por ejemplo, en el centro de Maturín, el área que le tocó a la gente de Maturín? Que es una área muy transitada, no solamente peatonal, sino también vehicular. ¿Okay? Igual pasa con la de Barcelona que ustedes tienen allí. La Avenida del Ejército es una vía de mucho tránsito, pero hoy día debe haber muy poco carro en la zona. ¿Por qué? Porque no están trabajando los de la gobernación al 100%, si hay otras oficinas públicas tampoco están trabajando en un 100%, irán algunos a hacer los trabajos y otros estarán en la casa resolviendo, o sea, entre comillas. Entonces, ¿qué sucede? Las calles ahorita, digamos que no están siendo afectadas por ningún flujo adicional de personas ni de carros, porque estamos en cuarentena. ¿Ok? Entonces, pareciera que no tendríamos que diseñar nada, sino que todo está funcionando a la perfección. Pero como nosotros lo que nos interesa es hacer un ejercicio, ¿verdad? De cómo diseñar un área urbana, nosotros nos la vamos a imaginar como que está caótica, para poder hacer el ejercicio de rediseñarla. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. sí. Sí. ¿Qué dice Wilmary, que es Puerto Ordaz, que me toca Altavista? No te escucho. No te escucho, Wilmary. Profe, yo tengo una pregunta. ¿De qué Ajá. manera, si me Ahora sí. podría explicar el Habla. plano de problemas? Ajá. ¿De qué manera se lo podemos plantear? Si me podría explicar ese Sí, plano. profe, yo también tengo esa duda. Ok. El plano de problema es un plano donde, por ejemplo, podemos listar los problemas que hay en la zona. Vamos a suponer. Paradas espontáneas, o sea, paradas de transporte público espontáneo. Falta de arborización. Falta de semáforos. Falta de estacionamiento, porque entonces la gente no puede transitar por la calle porque los carros se paran sobre las aceras, que pasa mucho aquí en Puerto Rico, que las aceras, o sea, la gente quiere meter el carro dentro de la tienda, por los robos, por la inseguridad, entonces estacionan los carros sobre las aceras, entonces el peatón tiene que caminar por la calle. El peatón tiene que caminar por la calle. Aquí me dice que el tiempo restante 10 minutos en esta reunión. Ajá, entonces, ¿qué pasa con eso? Que, déjame tomar una foto aquí. Ya va, que tenemos doble crujía aquí.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En el plano vamos poniendo, bueno, dónde están las paradas anárquicas, dónde falta arborización. De repente hay una zona que se inunda, entonces la gente de Cabima, por ahí me demostraron en unos planos que había una zona que se inundaba, entonces marcamos las zonas de inundación, marcamos de repente unos barrios que están por ahí que digamos, estéticamente no le dan una buena vista a la zona, entonces los marcamos, pero claro, no es que sea una problemática funcional, sino que de repente por estética el barrio no se ve bien, ¿verdad? Pero eso no es un gran problema porque la gente vive, que la inseguridad no esté allí brindando malos augurios. Bueno, podemos convivir zonas muy planificadas con zonas anárquicas. Eso se puede convivir. La cosa es que hay que enseñar a la gente a convivir, pero ese es un problema en el que nosotros no nos podemos meter. ¿Correcto? Entonces, ¿qué otra cosa? Señalar las intersecciones donde falta el semáforo o que está el semáforo pero que no funciona, ¿verdad? O hay una zona de talleres donde los tipos se ponen a pintar los carros o a lavar los carros en la calle y entonces el usuario que es el peatón no puede pasar por allí. O como pasa aquí en Puerto Ordaz, que abrieron una gran zanja en una avenida y entonces no la han cerrado. Entonces los carros para pasar por ahí tienen que hacer unas maniobras porque la zanja es grande y por ahí se puede tragar un carro. ¿Me entiendes? Sí, Entonces, profe, esas cosas, aquí pasa algo parecido, que normalmente los carros se estacionan en medio del corredor vial. Entonces, eso también habría que señalizarlo. claro, eso hay que señalizarlo con unos puntitos o con o ponen una flechita y toman una foto, por decir, Pero nosotros si exponemos la tienen leyenda la entonces, profe. posibilidad, si no tienen la posibilidad de la foto, no tienen por qué ponerla. Yo le puse ahí hitos y nodos con fotos porque algunas fotos las pueden bajar por internet, ¿verdad? Por ejemplo, de la Plaza Bolívar, digamos, de una edificación importante, ¿no? Pero si no tienen la foto, simplemente por nombrarlo, tienen, pues, o ponen una serie de numeritos, por ejemplo, si ven lo de la Candelaria, en la Candelaria hay una lista de hitos y una lista de nodos, los nombres. Y aparece una estrellita con un número y un círculo con un número y uno va viendo, esto es aquí, esto queda aquí, esto queda aquí, esto queda acá. ¿Ok? Pero no está la foto. La foto aparece es en otro plano, pero no se le pone nombre. ¿Ok? Para los que bajaron el tema de la Candelaria, que se hizo así. En el tema de la Candelaria también se tomó en cuenta el flujo peatonal, o sea, porque las ciudades tienen diferentes niveles de estudiarse. Entonces, cuando estudiamos el flujo vehicular y el flujo peatonal, es para definir acciones para resolverlo, ¿ok? Porque en el caso de la Candelaria, el flujo vehicular se tapona porque hay avenidas que son muy grandes y de repente llegan a una parte que es un embudo. Entonces, para que todos los carros pasen por ahí, se forma una cola. Entonces, eso quiere decir que hay que ampliar vías, ¿ok? En el caso del peatonal, cuando tenemos mucho flujo peatonal que va hacia cierta zona, entonces nosotros tenemos que pensar como planificadores y arquitectos y ingenieros, tenemos que abrir la acera, hacerla más grande para que las personas puedan transitar mejor, porque a lo mejor una parte va por una acera, que a lo mejor lo que tiene es 1 metro de ancho, y la otra gente va caminando por la avenida, obstruyendo el tránsito vehicular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, tenemos que ampliar las calles o tenemos que estudiar las edificaciones, cuán blandas están esas edificaciones,
las podemos tumbar, podemos hacer allí ofrecer esas parcelas para otro uso y entonces incorporar allí la acera amplia, techada o arborizada para que la gente camine. Todas son decisiones, ¿verdad?, que vamos tomando para ir resolviendo los problemas. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Sí, Profesora, profe, yo tengo una duda. Ajá, dime. Ahora sí de lo que iba. Yo al momento de hacer los planos de hitos y nodos, yo lo coloqué en un mismo plano. Ajá. Entonces, usted en una de las indicaciones colocó que deberíamos hacer un plano de hitos y un plano de nodos. No sé si usted, o sea, permite de que lo coloque en un mismo plano, pero obviamente con su leyenda, o simplemente tengo que cambiarlo y colocar un plano de hitos y un plano de nodos. Yo pienso que es mejor que hagas un plano de hitos y un plano de nodos, porque hay nodos que no son hitos y hay hitos que no son nodos. Entonces, si los colocas todos juntos, se mezcla. Por ejemplo, tú aquí en Puerto Ordaz tienes muchas cosas que son, por ejemplo, los centros comerciales que tenemos aquí, ¿verdad? Algunos son hitos y hay otros que son simplemente nodos, que no, correcto, que no tienen nada que ver. Entonces, se llena como de mucha información el plan. Igual pasa con las personas que están en Barcelona, que tienen hitos y nodos todos pegados a la vez. Entonces, es mejor, como estamos manejando la información y estamos aprendiendo una nueva metodología, para ustedes es mejor que lo hagan por separado. Igual que lo de los sectores. Puede ser que tengan unos sectores que son residenciales, pero que a la vez son unos sectores que estén, o sea, que por la edificación son residencial, pero adentro no se da el uso residencial, sino como les estaba explicando esta mañana, se da el uso de talleres mecánicos, porque en el cementerio en Caracas hay un montón de viviendas donde lo que hay es talleres mecánicos, y aquí en Puerto Ordaz también. Aquí detrás de la Guarapiche hay un montón de casas que uno cree que son casas unifamiliares y resulta que son talleres mecánicos. ¿Me explico? Entonces, es un sector que estructuralmente, ¿verdad?, es de vivienda, pero funcionalmente es de taller mecánico, es otro uso. Entonces, se solapa un sector sobre el otro. ¿Me explico? Entonces, todas esas cosas, cuando estudiamos la ciudad, es importante saberlas y reconocerlas, porque pasa. Aunque ahorita estemos, digamos, en esta situación diferente, donde no nos permite ir al sitio y poderlo ver. Cónchale, me está quedando menos de un minuto, esto se va a trancar, de repente voy a tener que hacer otra sesión. Profe, una duda que tengo rapidito que creo que se puede responder rápido. En el plano de los problemas, nosotros elegimos la leyenda como nosotros queramos, los Sí, colores, la forma. hay que poner la leyenda como tú mejor expreses el problema, pues. O sea, vas a crear la leyenda específica para la cosa que vas a poner en el plan. ¿Ok? Ok. Estoy aquí con la cuestión de la que se va a trancar lo que no quiero es perderla.